En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio se cuenta aquella vez que un joven estupendo se acercó a Jesús, se acercó corriendo y le dijo: Rabí, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Qué buena pregunta. Y el Señor le dijo: cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Porque en aquellos tiempos los judíos tenían muchísimos mandamientos. Y Jesús le dice los que el catecismo ha resumido en los 10 y más importantes. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel muchacho: todo eso lo he guardado desde que era pequeño. ¿Qué me falta aún? Y entonces Jesús, que le miró con enorme cariño, y los discípulos que iban con él pensaban que era uno más, como así se lo propuso Jesús para ser discípulo suyo: pues si quieres más, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Pero al oír eso, el joven se marchó triste, porque tenía muchas posesiones, nos dice el Evangelio. No sabemos qué fue de él. Un joven muy bueno, rico, yo me lo imagino así, guapo, deportista, culto, piadoso, pero se marchó triste al no aceptar la propuesta del Señor. Me he acordado de este joven rico porque en estos días pasados celebraba su cumpleaños Tony Edweifel, un numerario del Opus Dei, que es como la revancha del joven del Evangelio, porque aquel se fue triste. Tony siguió a Jesucristo con mucha alegría. Y es que Tony era, podríamos decir, un chico bien. Su papá era un gran empresario textil del norte de Italia. Tenía solo una hermana más pequeña, él era el heredero. Y lo tenía todo. Era listo, era deportista, le salía todo bien. Cuando terminó el colegio se fue a estudiar ingeniería, nada más y nada menos que al prestigioso Politécnico de Zúrich, en Suiza. De ahí han salido varios premios Nobel. Pero como decía la rectora de esa escuela, han salido varios premios Nobel, pero no tienen todavía ningún santo. Quizá Tony pueda ser el primero. Pero allí, estudiando en esa universidad, su fe se enfrió, porque vivía, como se suele decir, la dolce vita, y estaba muy centrado en sus estudios. Pero todo cambió cuando, en el último año de universidad, se fue a vivir a una residencia que acababa de abrir el Opus Dei allá en Zúrich, la residencia Flunter. Y allí llegó, pues súper elegante, bien peinado, con un carro, un coche rojo de 2 plazas, descapotable. Él era muy aficionado a los motores y a las máquinas, y sobre todo tenía 3 máquinas para él muy importantes. En primer lugar, la máquina por excelencia, es decir, ese auto con el que, tras pasar los Alpes, camino de Zúrich, se presentó en la residencia, un MG rojo de potente motor, un elegante biplaza descapotable, modelo incluso nada habitual en las calles de Zúrich por aquellos años. Luego estaba la máquina de café, o maquineta, prevista para 2 tazas, pero Tony la transformó de tal modo que hacía café solo para una, pero eso sí, el doble de fuerte, y que formaba parte de esta máquina pues de su pequeño ajuar en su habitación. Era la máquina suya de café. Y la tercera máquina, a veces la llamaba la Machine en alemán,
era una cámara fotográfica, un buen aparato clásico marca Rolleiflex. Esas eran sus 3 máquinas que daban mucho que hablar en la residencia. Pero fue allí, en la residencia, donde se volvió a encontrar con el Señor. Sobre todo en el oratorio, en el sagrario. San José María aconsejaba que como uno de los primeros actos de servicio que se puede ofrecer a quien acude a un centro del Opus Dei es reavivar su vida espiritual. ¿Cómo? Ayudándole y enseñándole a orar. Al principio costará, hay que esforzarse en dirigirse al Señor, pero poco a poco el amor de Dios se va palpando, aunque no es cosa de sentimientos, y se va palpando como un zarpazo en el alma. Es Cristo que nos persigue amorosamente. He aquí que estoy a tu puerta y llamo. ¿Cómo va tu vida de oración? ¿No sientes a veces durante el día deseos de charlar más despacio con Él? ¿No le dices, luego te lo contaré, luego conversaré de esto contigo? Y entonces en esos ratos dedicados expresamente a ese coloquio con el Señor, el corazón se explaya, la voluntad se fortalece, la inteligencia, ayudada por la gracia, penetra de realidades sobrenaturales las realidades humanas. Pues Tony fue entrando en ese diálogo con el Señor. Pasaba buenos ratos en el oratorio, miraba al sagrario y daba la impresión que tenía una presencia visible de Jesucristo. No se trata de algo extraordinario, de milagrería, no, sino de vivir lo que decimos cuando nos ponemos a hacer un rato de oración. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Y cuando el Señor le propuso seguirle, Tony de inmediato dejó todo lo que tenía. Le entregó al Señor esas máquinas, esas 3 máquinas, sobre todo el descapotable rojo de 2 plazas, pues lo cambió por otro vehículo más grande, un vehículo de 7 plazas para que pudieran compartir con él en paseos y en excursiones todos los chicos de la residencia. Su vida, su historia, pasó a ser una historia de amor con Dios. Dejó lo que tenía, las 3 máquinas, pero también su herencia. Por eso digo que es como la revancha del joven del Evangelio. Dejó su herencia y como le dijo el Señor al joven rico, se lo dio todo a los pobres, porque Tony, por la obra, entró en contacto con gente necesitada. Y por su profesión, pues conocía a personas que podían ayudar. Y así nació una fundación llamada Limar, que sigue ayudando a innumerables proyectos sociales en muchos países, también aquí en Nicaragua. La semana pasada, ¿te acuerdas? Considerábamos que la vida es una invitación a bailar con Dios y que así se puede disfrutar verdaderamente de esta vida y alcanzar el cielo. Tony confesaba que esperaba mucho de la gracia del Señor en la oración mía, decía, y en la oración de mis hermanos. Entonces, cuando se da ese paso, cuando uno sigue al Señor de cerca, entonces la vida, la familia, el estudio, la amistad, el trabajo, la salud, la enfermedad, se llena de amor de Dios y se ve todo como algo positivo, muy unidos a Cristo. Tony quería mucho a la Virgen. Una vez en una carta escrita al beato Álvaro del Portillo, le describía atentamente cómo era la imagen de la Virgen que había en su habitación y todo lo que sacaba de contemplar. Aprendamos, sobre todo ahora que nos introducimos en este tiempo maravilloso de Cuaresma, donde el primer elemento es precisamente la oración. Acercarse al Señor, seguirle, el trato con Jesús y con su Madre, la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.